Desde el municipio de Guaraní, pegado a la ciudad de Oberá, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Tecnificando el Agro. No hay duda alguna que la yerba mate nos identifica en todo el país y en todo el mundo. Estamos en una típica loma colorada de suelo rojo misionero y hoy vamos a contar con el aporte, con la ayuda, con la conocimiento de la ingeniería forestal Valeria Morales en esta plantación de yerba que se está llevando adelante en estos momentos. Me gustaría saber, Valeria, ¿cuáles son los suelos ideales para el cultivo de yerba mate en nuestra provincia? Bueno, los suelos ideales son los suelos rojos profundos, que no tenga contenido de tosca, más que nada por un tema de la retención del agua en los momentos de sequía. Que tengan una buena profundidad efectiva y no tengan impedimentos físicos, o sea, me refiero a la compactación, que sean suelos bien preparados, libre de compactación, que permitan un buen infiltrado de agua, también para el buen desarrollo de las raíces de las plantas. ¿Cuáles son las tareas culturales comunes antes de la implantación de un cultivo perenne que tantos años va a estar produciendo? Bueno, primero y principal la preparación de suelo, ¿sí? Hacer todo lo que es la limpieza, hay que ver el historial, de dónde se parte, si es de alguna plantación vieja que se renueva, si es algún tesal que se arranca, pero lo principal después de sacar la cobertura anterior es la preparación del suelo, ¿sí? Si hay pendientes, sistematizar, hacer curvas, con el objetivo de tratar de cuidar el recurso suelo para que no se erosione, para que el agua no arrastre, digamos, toda la materia orgánica que pueda haber arriba del suelo. Entonces, una vez que están trazadas las curvas, se procede a lo que es el trabajo del subsolado. El subsolado, por ahí a veces uno es reiterativo con el consejo, pero el subsolado es una de las tareas que es más importante para el éxito de la plantación de la yerba mate, porque con el subsolado lo que se hace es romper las capas de compactación que pueda haber en el suelo, producto de la historia del lugar, del trabajo de máquinas, en algunos casos los usos anteriores que fueron potreros también son suelos muy compactados. Entonces este trabajo lo que hace es adecuar físicamente al suelo para que tenga, digamos, una buena estructura, una buena profundidad y permitir una buena penetración del agua de la lluvia, que se infiltre, que se retenga, y también para el buen desarrollo de las raíces, que no tenga impedimentos físicos para desarrollarse. Sí. Sí, la definición de suelos rojos es suelos rojos profundos y bueno, a mayor volumen de exploración de las raíces de cualquier cultivo, pero sobre todo la yerba mate, mejor rendimiento y mejor producción sin duda tenemos. Pero bueno, ya está el subsolado, ya está rastreado. ¿En qué épocas del año comenzamos con la plantación? La plantación comienza a finales del mes de abril, sigue mayo, junio, julio, hasta agosto es el fuerte de la plantación, ¿sí? Hoy en día con la plantación de plantines en tubetes, la época se extiende un poquito porque antes se hacía raíz libre y eso sí necesitaba que la planta esté en parada vegetativa y que haya mucha lluvia. Con los tubetes esa realidad un poco cambia, ¿no? Porque ya la planta va con la raíz formada, va digamos, con un buen pan de raíces, entonces no, digamos como que es una pequeña ventaja. Pero sí es necesario, digamos, asegurarnos de la lluvia post plantación como para que la planta se adapte mejor, ¿sí? A veces en el campo la tierra puede estar húmeda, pero a veces el viento también hace que las plantas se estresen o se deshidraten, entonces es importante también cubrir las plantas con una tapa o que le protege del sol, que le protege del viento. Esa también es una tarea más que importante en el momento de establecer la plantación. Bueno, también volviendo a la pregunta del tema de la preparación de suelo, es muy importante, previo a todo este trabajo, realizar un análisis de suelo para ver cuál es la realidad química del suelo, cómo están los nutrientes, cómo está el pH, si hay que hacer alguna corrección, ¿sí? En el caso de los que el pH esté muy bajo, un valor de 4, 4,5, la mayoría de los nutrientes que uno puede aportar en forma de fertilización, esos nutrientes no van a estar disponibles para la planta si ese pH no es el adecuado.
está muy bajo, está muy ácido. Entonces, lo que se recomienda hacer es hacer aporte de dolomita, ¿sí? O también ceniza se puede aplicar, y una pequeña incorporación previa a la plantación con rastras, como para incorporar al suelo y que este efecto de la dolomita sea más rápido, más eficiente. Luego de la aplicación de dolomita, bueno, ahí ya se debe esperar un tiempo prudencial, más o menos un mes para hacer la plantación, para que este producto no afecte el desarrollo de las raíces. Luego de la plantación, hacemos lo que es plantamos y tapamos, es lo recomendado, justamente para que la planta no se estrese tanto en ese cambio de vida o de hábito de estar en el vivero al campo. Te quería preguntar, porque tan importante como la genética del plantín, en mi opinión es tan importante el cobertor o la tapa que ustedes están poniendo, que es de alguna forma una nueva tecnología, una tecnología superadora a la anterior. ¿Cuáles son las características de la tapa y cómo es este implemento que ustedes inventaron o desarrollaron para que esta eh, colocación de la tapa sea de forma eficiente y lo más rápido posible? La utilización de las tapas a través de las láminas de madera de pino o de eucalipto, ¿sí? Es del producto del laminado de la madera. Ya se venía utilizando, pero digamos se compraban los retazos de las láminas y se hacían los cortes, que era como un trabajo bastante engorroso para el productor, porque tenía que comprar las cargas, luego llevar al lugar y cortar, y es todo un gasto de mano de obra y no todo el material era aprovechable. Entonces, desde el vivero siempre tratamos de dar soluciones a nuestros clientes, ver las necesidades, las inquietudes y tratar de ofrecerles soluciones. Entonces surgió la posibilidad de que fabriquemos esas láminas y ya ofrezcamos en un paquete de 100 unidades. Cada lámina ya viene cortada con las medidas adecuadas o recomendadas, que en este caso una tapa cubre la planta y las medidas que tiene son de 20 centímetros de ancho por 43 de largo y el espesor de la lámina es de 3 milímetros. Luego también probamos de hacer otra lámina un poco más ancha, que está alrededor de los 50, 60 centímetros de ancho, que es para darle una protección más amplia a la planta, pensando ya en la protección en el momento de que si el productor utiliza herbicidas, esta pantalla pueda permitir o pueda brindar la protección para que el herbicida no afecte a la planta, ¿sí? Entonces facilita muchísimo el cuidado posterior. Estas tapas tienen una durabilidad de más de 2 años en el campo, ¿sí? Nosotros hace varios años lo venimos probando y realmente son durables, ¿sí? Bueno, eso digamos por un lado en cuanto a las características de la tapa, y en cuanto al implemento para colocar, como estas tapas son rectangulares, no las hacemos con punta porque está pensado en utilizar en un suelo bien preparado, ¿sí? Para la yerba mate, que sería un suelo con un subsolado. Entonces, para poder hacer la colocación, se adecuó una pala, ¿sí? Que tiene la forma de la curvatura de la tapa, con un peso arriba como para poder facilitar la colocación, ¿sí? O sea, colocamos y con un golpe del operario ya la tapa queda bien colocada. Y bueno, y está pensado, digamos, en seguir mejorando como para que facilitar al productor lo que es la colocación y el trabajo del establecimiento del yerbal. Mientras ustedes siguen disfrutando de un buen mate misionero, seguimos charlando con Valeria Morales. Habíamos quedado en todos los trabajos que había que hacer para una buena implantación. Pero bueno, siguiendo la película Valeria, ya tengo la planta en el terreno, ya tengo su protección con la tapa. ¿Cuántos años tengo que estar bastante encima por algún posible replante o labores culturales para asegurarnos la supervivencia de este cultivo? Bueno, para el replante lo más recomendable siempre es seguir el cultivo durante el primer año y tratar de reponer ese mismo año como para que todas las plantas vengan parejas, ¿sí? De todas maneras, si esto no se logra, el segundo año también se lo puede realizar, y el cuidado siempre es un cuidado constante, ¿sí? Los primeros 2 años son fundamentales, pero a lo largo de toda la vida del yerbal hay que hacer un seguimiento y un cuidado para que el rendimiento y la producción de la plantación sea
sea bueno. Entonces hay que controlar el tema de las malezas, sobre todo en la época de brotación. El linio de plantación tiene que estar limpio, ¿sí? Se puede cuidar los primeros años con carpidas, como para, en el caso de que no se quiera utilizar herbicidas. Y en este caso la innovación de estas tapas justamente es poder utilizar el herbicida y proteger las plantas con esta pantalla, como para que no dañe el plantín. Luego, durante los años posteriores, siempre lo que es el control de las malezas, como dije, el control de plagas para que no frene la brotación, ¿sí? El rulo de la yerba mate es, digamos, una plaga que afecta muchísimo a las plantaciones de la región. También hay muchos ataques de ácaros que generan una defoliación en la parte apical de la planta y que muchas veces se confunde con ataques de hongos y que generan como grandes pérdidas en las plantaciones o frena el crecimiento porque justamente produce una defoliación en la planta, ¿sí? Entonces, bueno, esos cuidados hay que tener, controlar, digamos, como para prevenir esos ataques. Bueno, la fertilización es muy importante, llevar un control, digamos, de cuántos kilos de hoja verde se extrae para relacionar con eso la reposición que se debe hacer. Y constantemente desde el año 0, antes de plantar, análisis de suelo, luego seguir monitoreando a lo largo del tiempo, por lo menos cada 3 años, volver a hacer un análisis como para ver cuál es la realidad del lugar e ir aportando y corrigiendo todo aquello que esté bajo los niveles recomendados. También el mantenimiento y el cuidado de la materia orgánica es muy importante por todos los beneficios que ésta genera en la plantación, ¿sí? Control de las altas temperaturas, la materia orgánica es súper importante para mantener una temperatura adecuada a nivel raíz, para la infiltración de agua, para la incorporación de materia orgánica en sí, microorganismos que se ocupan de descomponer toda esta materia orgánica, y también para la capacidad de intercambio catiónico que genera alrededor de la planta, ¿sí? Para que la planta pueda retener esos nutrientes y tomarlos en el momento que más lo necesita para el crecimiento. Una forma fácil, sencilla y recomendable técnicamente para que esto se logre es el uso de cubiertas verdes, más pensando en nuestras temperaturas y en nuestra pluviometría. ¿Cuáles son las más comunes que se usan en la región, tanto para invierno como para verano? La que más se utiliza es el raigras. Eso es, digamos, es una cubierta muy difundida, también es de fácil manejo y es la que más se utiliza acá en la zona centro. Hicimos experiencias el año pasado con la mucuna, ¿sí? Preparar el suelo y hacer la siembra de mucuna como cubierta, por un lado para incorporar nitrógeno y materia orgánica y por el otro lado para controlar el crecimiento de otras malezas. Y la verdad fue una experiencia muy buena porque se nota cómo queda mucha materia orgánica en el suelo. En esta época de frío ya la mucuna empieza a morirse y antes de la preparación se hizo un pasaje de discos como para cortar el crecimiento y la verdad que formó un colchón muy interesante de materia orgánica. Nuestra audiencia seguramente tiene miles de preguntas y una será: acostumbrada a cultivos anuales, ellos siembran y cosechan al poco tiempo. ¿Cuándo va a estar la primera poda de formación y cuándo va a estar estabilizada la producción de un yerbal como que tenemos en nuestras espaldas? Bueno, la primer poda de plantación, si es, digamos, poda para formar a la planta, tenemos clientes que el primer año ya la realizan, cada vez hay más gente que ya el primer año está formando la planta, y luego lo más común es al segundo año, ¿sí? Y bueno, los rendimientos por ahí que van a través de experiencias al cuarto año con un buen manejo del yerbal, con buena genética y buena preparación de suelo, se logró una cosecha de 15.000 kilos, ¿sí? Para un yerbal de alta densidad de 4.000 plantas por hectárea, con buena genética, buen manejo de fertilizantes y preparación de suelo. 15.000 kilos respecto a los 4.000 de promedio es mucho más que muy importante. Pero tengo una pregunta más, Valeria. Si sabes cuáles las densidades aproximadas que hoy se están plantando y si alguien está tomando la decisión de hacer nuevas plantaciones pensando en un futuro la cosecha mecánica. Sí, la densidad que más se está utilizando es 3x1, ya apuntando, digamos, para los dos tipos de cosecha, si lo quieren hacer manual o en forma mecanizada.
Los plantines que vos le provees a tus clientes los estamos viendo trabajar o crecer en el campo, pero veo que la tarea de ustedes va más allá con todo el aporte de conocimiento, de experiencias, de experimentos que han hecho y toda la parte técnica de su parte. Sí, ese es nuestro objetivo, es acompañar a los productores en todo este desarrollo de la plantación, ¿sí? No solamente venderle el plantín, sino acompañarle para sacar todas esas dudas técnicas que pueda tener en el campo, desde la preparación de suelo hasta ayudarle a tomar una muestra de suelo, analizar, interpretar y hacerle las recomendaciones técnicas para la fertilización y el establecimiento de su plantación, corrección de pH y demás. Todo eso ya, digamos, lo vamos haciendo a los clientes, a los pequeños productores sobre todo, que por ahí son los que más necesitan un apoyo, una guía como para realizar este trabajo. Sabiéndote responsable del vivero bio, me gustaría saber en esta campaña qué pasó con los plantines. ¿Se vendió todo? ¿Faltó? ¿Vamos a hacer más? Contame cómo viene la demanda de plantines en estas épocas, si se quiere, de bonanza. Bueno, la demanda de los plantines año tras año fue creciente desde el año 2014 que comenzamos con el vivero, todos los años, digamos, y sobre todo luego de conocer la respuesta del plantín en la chacra, la respuesta en cuanto a crecimiento, a calidad y demás, la demanda fue creciente y todos los años nos quedamos sin plantines desde el momento en que lo ponemos a la venta, digamos, sí, que hacemos las reservas. Entonces, digamos, siempre faltan plantines eh, digamos, a nosotros siempre nos faltan plantines para vender. Estamos en este momento hablando con el propietario de esta propiedad familiar, en realidad es una chacra de la familia, con Darío Jauer, el cual está implantando el yerba mate en alta densidad. Bueno, un poco la historia de este lotecito, son aproximadamente 2 hectáreas, como me contabas, Darío. ¿Qué cultivo había previamente aquí? Sí, esto anteriormente era lo que está a mi espalda, un cultivo de té clonal abandonado, aproximadamente 16 años fue plantado y no se hizo uso de la cosecha. Y ahí este año decidimos con la familia sacar, se sacó con la retroexcavadora, se hizo limpieza, se sacó todas las ramas y después se hizo un trabajo en cuanto de preparación del suelo, lo que se hizo un trabajo de arada, se cruzó, se hizo en dos sentidos, cortando la pendiente y después se hizo en la marcación en cuanto a las cabeceras, subsolado de liños, por ahí me tomo el tiempo principalmente de trabajar la tierra, que esa es la base en cuanto a la plantación, de descompactar la tierra. Se hizo el trabajo, como le decía, de subsolado y lo que se está haciendo ahora es el trabajo de plantación a una densidad aproximadamente, estamos hablando de 3 metros por 1,20 en este caso, y se está ahora haciendo el trabajo de poner las pantallas para cubrir del sol y de lo que es la inclemencia del clima, que es el frío un poquito también más. Evidentemente, tener un té abandonado implica tener una masa, eh, digamos, una biomasa, o sea, una gran cantidad de material. ¿Esto ha dificultado mucho y ha encarecido mucho la habilitación de esta tierra? En este caso sí un poco fue, porque era como le comentaba, un teal abandonado de 16 años, tenía una altura aproximada más de 5 metros y dificultó, digamos, para sacarlo y para manejarlo sí fue un poco dificultoso. Hemos hecho plantaciones de té por ahí por cuestión de renovación de cultivo, cambio de cultivo, fue un poco más fácil, pero en este caso sí, llevó un poquito más de hora de máquina y un poquito más trabajo en cuanto a la limpieza, sí fue un poquito más costoso, sí. ¿En qué momento vos ves, dada tu experiencia oportuna, porque está ocurriendo bastante, el té como cultivo en pequeña escala, en pequeña superficie, no es rentable, cosa que la yerba sí? ¿Cuál sería la mejor época para comenzar a habilitar estas tierras de té o teales abandonados, como este caso, para convertirlo en otra cosa, ya yerba u otro cultivo, ¿no?
Y en cuanto al té, es cierto, por ahí entramos, si entramos a hablar de economía, hoy el té quizás no es lo más rentable. Siempre yo por lo menos evalúo el rendimiento que tiene el teal. Si un teal ya está por debajo de un rendimiento de menos de 10.000 kilos por hectárea y depende la genética que tiene, ya lo pensamos en este caso, en estos años que la yerba está funcionando mejor en cuanto al precio, tratar de cambiar de genética. En mi caso ahora estoy tratando también cambiando la genética de la yerba, no entrando a plantar yerba común, sino una yerba de origen policlonal. Son una planta de un vivero certificado que tiene esa condición. Entonces estamos buscando esa condición, mejorando la genética. En cuanto al té, he hecho también plantaciones años atrás con también genética cambiando de semilla, pasando a clonal, buscando que en menor cantidad de superficie tengamos mayor rendimiento y con eso bajamos los costos que necesitamos en estos tiempos ser más competitivos. Con respecto a la yerba mate, bueno, esta época es la época invernal de implantación, pero no solamente es implantar el plantín, ¿qué otras tareas tenés que realizar? Ahora, como le decía, hicimos la implantación de la yerba, colocación de pantalla y también se hizo un sembrado de cubierta verde, que también es algo importante para cubrir la tierra, principalmente mantener, como usted decía, la masa, la biomasa, mantener eso y evitar la erosión del suelo, porque eso es nuestro gran capital, que por ahí nos descuidamos, manejamos suelos muy rojos y después tenemos la contra de que se nos va la materia orgánica, la parte fértil. Entonces hicimos también un trabajo en este momento de sembrar en este caso una cebadilla criolla se sembró para evitar evitar la erosión y darle un ingreso más de biomasa, como usted mencionaba. Uno de los problemas también en estos primeros par de años de implantación son las malezas. Me hablaba particularmente de este lugar que tiene, digamos, ya sabes a priori que vas a tener bastante dolor de cabeza. Me gustaría que hicieras un comentario de cómo van a tratar de trabajar en el control de las malezas en esta implantación de yerba mate. Sí, en este caso, en este lote particular, al ser ya un teal abandonado y en estas zonas ahí tenemos muchas enredaderas y cipó, como normalmente se lo dice, vamos a tener sí una batalla fuerte contra eso. Y bueno, en nuestro caso, por ahí a punto se podía utilizar agroquímico, pero en mi caso mi idea es como se hizo un trabajo de subsolado y fuerte de arado, un 50% se ha eliminado arrancando las raíces y ahora justamente analizábamos de transcurso después al final de la plantación hacer un pequeño manchoneo, asada, comenzar a hacer el trabajo de empezar a erradicar porque las enredaderas son muy agresivas y una vez que avanzan entonces no nos queda otra que hacer un trabajo manual en este caso. Con respecto a las plagas, normalmente parece que la yerba es inmune a las plagas, pero también tiene sus problemas. ¿Han hecho algún control previo o hacen monitoreo? En este caso el control de plagas fue la principal en este lote, la hormiga cortadora, conocida como minera que tenemos en esta zona, se hizo un control y hay que seguirlo porque al no tener cobertura en este momento suele atacar muy pocas veces, pero suele atacar a la yerba y después a medida que va a ir creciendo la yerba tiene sus enemigos naturales. El peor de todos es que tenemos el taladro tigre, ya que tenemos parcelas que están al lado, son yerbales viejos que ya tienen las poblaciones del taladro y bueno, eso va a ser planificar un control con un agroquímico específico para no, porque me ha pasado en lotes que me han invadido los taladros a la plantación nueva y provocan daños, porque son pequeños cascarudos que muerden cuando están en estado de afuera, muerden al tallo de la planta y lo enferman y cuando ponen sus huevos en las plantaciones más grandes, hacen su taladro, como le llamamos, hacen las galerías dentro y ahí donde dañan la parte de lo que es el tronco de la planta y le quitan vida útil a la plantación. Con respecto a las pantallas, tradicionalmente en la zona nuestra se ha utilizado costanero de pino, también uno más al sur ve los ponchitos de paja colorada, que acá en esta zona centro no es muy difícil verlo. Pero ahora esta nueva metodología, para vos, ¿qué ventaja tiene?
Sí, justamente estábamos ahora probando con esta nueva forma de que las pantallas, como usted mencionaba, anteriormente lo que utilizábamos reciclábamos los desechos de los aserraderos, los costaneros de pino que sobraban, si bien hoy ya no hay más costanero de pino porque todo se recicla, se hace chip. En mi caso aquí una parte estamos probando las pantallas que lo hace la empresa Bio. Estamos probando con una nueva forma de colocar y la verdad está funcionando muy bien. Vemos que en cuanto a tiempo es muy práctico, son livianas, fácil de conseguir porque la verdad, como decía, los costaneros no conseguimos. En mi caso, años anteriores buscaba así desecho de aserradero, machimbre, algunas personas que cortaban un raleo de pino, bueno, lo hacían el trabajo, pero es más complicado porque hoy el pino se procesa todo y se vende. Entonces hoy esta modalidad que se está haciendo con las pantallas, la verdad está siendo muy práctico y por eso muy fácil de trabajar con. Lo veo por lo menos hasta el momento. Bueno, de esta manera y agradeciéndote, Darío, haber dejado acceder a esta plantación nueva, y voy a saludar a tu padre, al cual conozco. Nos vamos a despedir hasta un próximo programa de Tecnificando el Agro.